Hola, ¿qué tal, iglesia? Bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo, a los temas, a la serie de los días jueves. De verdad ha sido una gran enseñanza. Hoy vamos con el segundo tema de esta serie, Perfil. Y la verdad que en el primer tema ya quedó una gran enseñanza para trabajar todo el mes. Quiero felicitar a cada persona que cada jueves, cada sábado, cada domingo en alguna de nuestras reuniones virtuales se conecta y forma parte de esta gran familia llamada RIS Internacional. Quiero felicitarlos y quiero que hagamos algo bien interactivo en este día. ¿Qué tal? Si en la caja de comentarios me hace saber de qué lugar nos está viendo, si es aquí en Jamundí, a nivel del Valle, a nivel nacional, o si forma parte de nuestra familia internacional, o si lo quiere hacer también, de qué sede de nuestro ministerio estás conectado, y de verdad queremos hacerlo porque como iglesia, como líderes, como ministerio, estamos orando para cada día llegar a más y más personas. Hoy quiero que se disponga, hoy será un tiempo muy especial, una gran enseñanza de parte de nuestro Dios para esta nueva serie que estamos, ya continuando porque es el segundo tema de la serie Perfil. No se desconecten, bienvenidos, esto es RIS Online. Bueno, como lo dije ahora, hoy vamos con el segundo tema de esta serie Perfil. Y el tema de hoy es características. Hace 8 días iniciamos y el tema fue algo bien sensible porque hablamos que es inevitable. ¿Y qué es inevitable? Pues bueno, para tener el perfil correcto, y cuando hablamos de un perfil correcto, por ende, nos da una idea de que también hay un perfil incorrecto. Pero si hablamos del perfil correcto de un verdadero cristiano, dijimos hace 8 días y la enseñanza general fue que era inevitable ser formados. Estamos hablando, y en la semana pasada hablamos del apóstol Pablo cuando está formando a su discípulo Tito para que la obra, para que el ministerio creciera. Y de verdad que quedó pero muy claro que para crecer, para avanzar, para tomar el lugar que Dios nos ha prometido, es inevitable, escúchenme bien, ser formado. Hoy, como seres humanos, todos tenemos diferentes rasgos o características que nos hacen diferentes y al mismo tiempo únicos. Diferentes y al mismo tiempo únicos. Y esto nos ayuda a tener un perfil correcto, un perfil que nos permita marcar la diferencia y resaltar, escuchen bien esta palabra, las cualidades correctas para enfrentar y avanzar en cualquier escenario de nuestra vida. De ahí que la intención de esta serie Perfil de los días jueves es precisamente, mira esto, identificar, desarrollar y fortalecer esos rasgos propios de un líder dentro y fuera de la iglesia. Porque no nos estamos enfocando solo en la parte que es dentro de la iglesia, porque tenemos de tener el perfil, al hablar de un perfil correcto, como cristianos, ese perfil debe ser el mismo en la iglesia, el mismo en la casa, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, donde estemos, debe ser el mismo perfil, demostrar, reflejar las características de un verdadero cristiano. Cada persona que llega a la iglesia, hablando de la congregación, tiene diferentes necesidades. Uno, cuando llegan personas nuevas, ve que cada uno viene con diferentes necesidades, en áreas diferentes. Usted sabe que el ser humano está compuesto por el área física, espiritual, familiar y económica. Pero al alguien llegar con diferentes necesidades, es ahí donde debe comenzar
a formarse el carácter de ese nuevo creyente, para que empiece con el tiempo a demostrar o a reflejar las características de un verdadero cristiano. En la Biblia vemos y nos enseña del comportamiento que debe tener un cristiano, un verdadero hijo de Dios. Pero cuando hablo del comportamiento verdadero, no nos estamos solamente enfocando en el comportamiento que vemos dentro del templo, no, sino que tenemos que ampliarlo. Ese comportamiento tiene que verse en cualquier lugar donde estemos, que nuestra característica o que nuestro perfil como cristiano sea el mismo siempre, sea de alguien que busca incansablemente a Jesús. Por eso me gusta muchísimo cómo el mensaje de hoy le habla a los diferentes grupos, porque dentro de la iglesia podemos hablar que hay diferentes grupos. Están los líderes, están en la Biblia le llama los ancianos o los servidores, están los jóvenes. Y me gusta mucho porque la enseñanza de hoy la estamos enfocando en esos diferentes grupos, esas diferentes generaciones que hay dentro de la congregación. ¿Cómo puede mejorar o cómo puede tener el perfil correcto con el fin de impactar esas futuras generaciones que Dios cada día añade a la iglesia? Por eso, así como hace 8 días quedó claro que es inevitable ser formado para después formar, ya hoy hablaremos de esa formación. Hablaremos de esa formación que el apóstol Pablo precisamente le estaba dando a su discípulo Tito. Tito, un pastor muy joven, pero que tenía una responsabilidad muy grande. Y esa responsabilidad se la dio el mismo apóstol Pablo cuando le dio o formó el carácter de Tito. A pesar de ser muy joven, fue llamado para ir a establecer iglesias en diferentes lugares. Pero para él poder ir a formar líderes en diferentes iglesias, él primero tuvo que pasar por el proceso de formación en manos del apóstol Pablo. Por eso es importantísimo que hoy llevemos esta palabra, hablando de las características, para llevarla a todos los escenarios de nuestra vida. No es solamente hablar cuando venimos a la iglesia, porque déjeme decirle algo, que cuando venimos de manera presencial, un día jueves o un día sábado o alguna celebración el día domingo, dentro de la congregación es muy fácil expresar características de un verdadero cristiano y es respetable. Pero esas características, eso que demostramos aquí dentro del templo, en un momento de celebración, en un momento de reunión, son las mismas características que debemos nosotros demostrar en todo tiempo y en todo lugar. Si lo hacemos de esa manera, el evangelio va a correr mucho más rápido y por ende muchas más personas se van a conectar con el único que cambia vida. Por eso, ¿cuántos están preparados para ver cuáles son las características de las que hoy el apóstol Pablo le habla a Tito, pero también le habla a los diferentes grupos? No se olvide que hoy le va a hablar a los ancianos, a los líderes y a los jóvenes de la congregación. Por eso, ¿qué tal? Si tiene la facilidad, esté muy atento, no se deje desconectar, porque cada característica que el apóstol Pablo va a nombrar hoy son características no para la iglesia de ese momento únicamente, es para nosotros. Son características que nosotros sí o sí debemos poner en práctica si realmente queremos avanzar en nuestro diario vivir como hijos de Dios. Por eso, ¿qué tal? Si me acompaña en este día rápidamente lo que dice en la carta a Tito, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Tito, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Hoy vamos a leer la Reina Valera 1995 y dice de la siguiente forma. Pero tú, está hablando el apóstol Pablo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos, mira esto, que los ancianos sean sobrios. Ya está hablando al primer grupo de personas. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. Que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien,
Que enseñen a las mujeres jóvenes, ya está hablando ya de la generación joven, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Verso 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Mira qué hermoso de lo que leímos hoy, porque ahí vimos que Pablo le está hablando a Tito como líder, le está hablando a los ancianos, anciano o anciana, que cuando hablamos de ancianos no solamente es la edad lo que lo lleva a ser anciano, sino, o sea, aquí se está hablando también de alguien que está siendo formado en su carácter, alguien que es maduro en la fe. Le habla a los jóvenes y a las jovencitas para que cada uno tengamos características de un verdadero cristiano. Por eso, una persona con el perfil incorrecto, hablando el lado contrario, enseña legalismos y fábulas. Por eso Pablo le dice a Tito cuál es una de las características que él debe tener y enseñarlo. Y esto es hablar, predicar, compartir la sana doctrina. Aquí nos damos cuenta que el líder, que en ese caso es Tito, y para el liderazgo, lo que debemos nosotros compartir es la sana doctrina. No dejarnos llevar por fábulas, por legalismos. La palabra de Dios no puede ser usada para entrar en contiendas con otras personas. Por el contrario, la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, que nosotros al conocer la verdad somos libres, y al compartir la sana doctrina que es la verdad, llevaremos a otros a conectarse, a cambiar su estilo de vida. Tito en la iglesia de Creta tenía en medio de las personas que se congregaban, habían ancianos, ancianas, jóvenes, jovencitas. Y me gusta muchísimo porque empieza a hablarle de manera individual a cada grupo sobre sus características. Empieza a hablarle de cómo debe ser su comportamiento dentro, pero también fuera de la congregación. Y aquí, un anciano o anciana, como lo dije ahora, no se refiere solamente a aquel que es mayor de edad. No. Porque déjeme decirle que hay jóvenes de edad que ya son maduros, y hay gente adulta que le falta mucha madurez. O sea que aquí queda claro que cuando se refiere a ancianos no es solamente por tener muchos años, sino por tener o dejarse formar el carácter. ¿Sabe? Un anciano o anciana, o un líder, o un servidor, o un cristiano, no solo se debe formar o fortalecer para crecer en sus propios anhelos o sueños. Pablo estaba formando a Tito con la convicción de que tenía que ir a formar ancianos, líderes, a formar congregaciones, pero antes de hacerlo, primero lo forma desde los puntos, desde la perspectiva de Dios, y lo hace con ese fin para que cometa los menos errores. ¿Por qué? Porque vamos a ser sinceros, así digamos nosotros que tenemos un perfil correcto, así estemos hablando hoy de las diferentes características que debe tener un verdadero cristiano, eso no nos lleva a ser perfectos. Ojalá lleguemos a esa perfección, pero está hablando de comunión. Aunque estemos en ese camino de buscar y de tener el perfil correcto como un verdadero cristiano, de alguna manera fallamos. Pero esas características nos va a llevar nuevamente a conectarnos con Jesús. Por eso, una característica que Pablo le habla tanto a Tito y a los demás grupos de la congregación, y es lo mismo que nos habla a nosotros como reyes y sacerdotes en este día, y es que una característica fundamental en el perfil de un verdadero cristiano es que tiene que ser, mira esto, sobrio, lo leímos, alguien serio y prudente.
Y me gusta mucho eso de prudente porque lamentablemente nosotros muchas veces nos dejamos llevar por el ambiente, por el momento, por la situación. Y consciente o inconscientemente caemos en imprudencias que no solo afectan nuestra vida, sino que también está afectando nuestro entorno o esas futuras generaciones que Dios quiere añadir a la iglesia. Pablo, más que prohibiciones, lo que realmente le está hablando a la iglesia y nos aconseja es empezar a llevar una vida que agrade a Dios. Así, cuando llevamos una vida, un estilo de vida que agrade a Dios, siendo sobrios, siendo serios, y me gusta muchísimo la palabra, siendo prudentes, así seremos un ejemplo para las personas que nos rodean, pero también para aquellos que nunca se han conectado con Jesucristo. Por eso tenemos una responsabilidad, tenemos un deber como cristianos. Uno, el permitir que alguien nos forme. Yo sé que muchas veces que nos formen es complicado. A muchos no les gusta ser formados. Pero hay dos niveles. O usted se deja formar o el mundo te deforma. No hay intermedios. Y cuando hablamos de formar como cristianos, líderes, pastores, servidores, o como lo dice en la versión que leímos, ancianos, ancianas, debemos ser un ejemplo, debemos formar para ser un ejemplo en nuestras futuras generaciones. ¿Sabe? La Biblia lo dice, que en los posteriores días, en los últimos días, se levantará una nueva generación que ni ama ni respeta a Dios. Y sabe, yo llego a la conclusión de que esa nueva generación se levanta porque nosotros como líderes, como ancianos, llámelo usted, como servidores, como pastores, no nos hemos tomado en serio la tarea de formar a otros. Por eso llegó el momento, si hablamos de perfil, uno es ser conscientes que ya estamos siendo formados, ser conscientes que estamos trabajando en tener el perfil correcto. Y una vez tengamos el perfil correcto, el paso seguido es también permitir que Dios forme a otros a través de nuestra vida. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, pero ese instrumento primero tiene que ser pulido para que Dios pula a otros a través de nuestro estilo de vida. Por eso, acatar esas observaciones que nos hace Pablo no nos hace perfectos o más perfectos que otros. Quiero que le quede claro. Acatar las observaciones de ser sobrios, serios, prudentes, de ser un ejemplo para los jóvenes, no nos hace más que otros, no nos hace más perfectos, pero sabe, sí nos impulsa a hacer un desafío en la vida diaria de un verdadero cristiano. Qué bueno que la gente que no viene a la iglesia, nuestros vecinos, esa gente que nos conocen pero no se han conectado con Jesús, nos vean a nosotros como un desafío y no como una piedra de tropiezo. Qué bueno que la gente que está llegando por primera vez a la iglesia y nos vean como un punto de referencia y no como a alguien que realmente dice una cosa y vive otra. Por eso Pablo se toma el tiempo, uno, para dejarse formar, pero dos, para formar a su discípulo. Pero también le habla de cómo de formar a los líderes, a los ancianos, a los nuevos creyentes de las congregaciones que él va a empezar a formar, que él va a abrir esas nuevas congregaciones. Por eso hoy es un día para que nos hagamos un autoanálisis. Y lo primero que tenemos que hoy analizar es ¿qué tanto nos hemos dejado formar? ¿Qué tanto? Y es una pregunta que tal vez es un poco complicada de responder. Porque como lo dije ahora, yo sé que no es fácil que alguien nos forme, pero hay que hacerlo. Por eso, ¿qué tanto te has dejado formar? Y si usted me dice, no, Pastor Luis, como quiera decirme, estoy en ese proceso, también te hago una segunda pregunta y es, ¿ya has empezado a formar a otros? Porque no es solamente quedarnos nosotros con la formación, no es solamente decir, sí, ya Dios me está hablando que sea sobrio, que sea prudente, sí, es muy lindo, muy bueno. Pero eso que empezamos, ese cambio que internamente empezamos,
sí o sí tiene que verse externamente. Y al verse externamente tiene que también traer cambios a otras personas. Por eso, ¿ya has empezado a formar a otros? Porque formar a otros es fácil, es fácil para nuestra vida. Pero qué difícil es formar a otros como nos han formado a nosotros. Ahí es la clave. Por eso Pablo fue formado por Jesús. Pablo tuvo un encuentro, aunque no tuvo un encuentro personal con Jesús. Jesús tomó el control de Pablo un día que iba para Damasco, lo formó, duró unos años, y después salió a sus viajes misioneros y empezó a formar gente. Él tuvo que pasar por un proceso. Por eso cuando Pablo le habla a Tito y le habla a cada uno de sus discípulos, lo habla con autoridad porque él ya había experimentado esas características. De ahí que tenemos que empezar. Tenemos que permitir que Dios nos forme. Yo diría que más que pedirle, úseme, tenemos que pedirle a Dios, fórmeme. Porque si Él me forma, en medio de la formación, viene el usarnos. Por eso, ¿qué quiero que aprendan en este día? Escúchenme bien. ¿Qué quiero que aprendas? La grandeza de un líder consiste en cuán dispuesto está a ser formado y hasta dónde quiere obedecer. La grandeza de un líder consiste en cuán dispuesto está a ser formado y hasta dónde quiere obedecer. Yo sé que tenemos que profundizar, yo sé que tenemos que capacitarnos, sí, pero si nos capacitamos y profundizamos y empezamos a escudriñar más la palabra, pero permitimos que alguien nos forme y obedecemos, estaremos listos para que Dios nos use. Porque gente con mucha formación hay en todos lados, pero gente que no está dispuesta a seguir en ese proceso. Por eso, para crecer en la fe, y me gusta mucho esta parte, para crecer en la fe primero debemos crecer en el conocimiento. Mira esto, para crecer en la fe primero debemos crecer en el conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Eso, la palabra de Dios. Nadie puede ser, mira esto, me gusta muchísimo, hace muchos años lo aprendí. Hace muchos años nuestro pastor nos lo enseñó y hoy quiero compartirlo con ustedes. Nadie puede ser un buen primero cuando no ha sido antes un buen segundo. Escúcheme esto, nadie puede llegar a ser un buen primero, nadie puede llegar a ser un buen formador si antes no ha permitido que los formen. Y yo sé que hay mucha gente que quiere ser formadores, pero no quieren dejarse formar, y ahí está el error, porque algo que nos debe caracterizar en los diferentes grupos, como dijimos, líderes, ancianos, ancianas, gente madura de carácter, jóvenes, es que debemos ser prudentes. Para mí esta parte es importantísima. Algo que nos debe caracterizar en los diferentes grupos que asisten a una iglesia es que debemos ser prudentes, no ser una piedra de tropiezo. Porque el ser prudentes nos ayuda a entender que tenemos una misión y una responsabilidad. Ser una piedra de tropiezo es saber que tenemos una misión y una responsabilidad, pero no lo hacemos. Ahí nos convertimos en una piedra de tropiezo para muchas personas que quieren buscar de Dios. Piensa en esto. Yo quiero que piensen esto. ¿Qué es lo que piensa el vecino cuando te ve? ¿Te dice qué bueno ser como ellos? ¿O será que ese vecino cuando los ve, piensa y dice, esa gente una cosa es en la iglesia y otra en sus casas? ¿Será que tenemos las características correctas o tenemos las características incorrectas? No se olvide que Pablo está hablando ser sobrios, serios y prudentes. La prudencia es importantísima en la característica o en el perfil de un verdadero cristiano. La formación de nuevos creyentes, y quiero que preste mucha atención a esto, la formación de nuevos creyentes se constituye en el medio más eficaz para la extensión del reino de Dios. Todos estamos llamados a ser parte de este nuevo tiempo, todos, pero con un perfil correcto delante de Dios y delante de los hombres.
Porque mucha gente dice, es que a mí no me interesa lo que piensen los demás de mí. Sí, interésele mucho. Porque nosotros todos los días de manera física interactuamos con personas. Y usted no puede decir que tiene la característica correcta delante de Dios cuando las demás personas no lo ven de esa manera. Por eso, hablar de un perfil correcto, primero es agradar a Dios, tener el perfil correcto delante de Dios. Pero paso seguido es que la gente nos vea como verdaderos cristianos, como verdadero desafío, como gente prudente, como personas que son dignas de ejemplo a seguir. Por eso, si tenemos un contacto diario, mira esto, que no es cada 8 días, ni cada 15, ni cada 3 días, sino un contacto diario con la palabra de Dios, seremos transformados, porque la palabra de Dios es la que nos transforma. Si tenemos un contacto diario con la palabra de Dios, seremos transformados, llegaremos a ser influencia para otros, llegaremos a ser un ejemplo a seguir para gente de nuestra congregación, para gente de nuestros hogares, de nuestras empresas. Es decir, seremos influencia en todo tiempo y en todo lugar. La formación y tener el perfil correcto es tan importante porque Dios formó a Jesús. Por eso usted ve que Jesús en la Biblia habla y dice que todo lo que yo hago y digo es porque lo vi del Padre. O sea, Jesús fue formado por el Padre. Pero Jesús también tomó su responsabilidad. Fue formado por el Padre, pero él también formó a 12. En 3 años formó a 12 discípulos. Esos 12 también fueron formados por Jesús y empezaron a formar, y en poco tiempo eran 120. Para resumir la historia, esos 120 que estaban siendo formados y empezaron a formar a otros con el perfil correcto, en el primer siglo de la iglesia cristiana llegaron a ser más de 500,000 personas. Y hoy en día, gracias a las personas que se han dispuesto a dejar de formar el carácter por Dios, la iglesia sigue avanzando. Si nos unimos nosotros, si hoy nos unimos a ese grupo que se quiere dejar formar, a ese grupo que entiende que a mí me forman para formar a otros de la manera correcta, déjame decirles que vamos por el camino correcto. Y ese es el enfoque de esta serie. Entender que no se trata solo de decir que somos cristianos. Aquí lo importante es entender que tenemos una responsabilidad en nuestra vida. Tenemos una responsabilidad frente a Dios, pero también tenemos una responsabilidad con las futuras generaciones que Dios cada día añade a la congregación, a la iglesia. Por eso, si usted dice en este día, yo quiero seguir en el proceso de formación. ¿Por qué le digo seguir? Porque nunca terminaremos de ser formados. Escúcheme bien, nunca seremos producto terminado. Si usted dice, yo quiero seguir en este proceso de formación y quiero empezar a formar a otros, hay una tarea, hay un desafío. Pero si estamos hablando de formación, estamos hablando de madurez de carácter, esta tarea y este desafío es para cumplirlo, es para llevarlo a cabo, para que muy pronto la gente vea en nosotros lo que reflejaba Pablo, Tito y todos los discípulos que se harán formar. Por eso, ¿cuál es el desafío? El siguiente. Nunca des nada por sentado. Nunca des nada por sentado. Entiende que la formación es diaria y que nunca terminaremos de aprender. Y cuando hablamos que nunca des nada por sentado, nunca diga, no, ya me la sé toda. Se equivoca. Nunca sabremos todo. Todos los días, escúcheme bien esto, todos los días, yo tuve que aprenderlo. Todos los días debemos estar dispuestos a aprender, pero también todos los días debemos estar dispuestos a desaprender. Por eso, nunca des nada por sentado. Entiende que la formación es diaria. Es un ciclo. Todos los días estamos en proceso de formación y que nunca, cuando vayamos a una eternidad, nunca terminaremos de ser formados. Porque esto es una formación diaria. Y imagínese usted, entre más rápido permitamos que nos formen, pues mejor será nuestro estilo de vida. Por eso, ¿qué tal si hacemos una oración hoy y le pedimos a Dios que nos dé la capacidad o que nos dé el carácter suficiente para dejarnos formar y formar a otros? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este día te damos gracias
por esta serie llamada Perfil, por las características que hoy a través del apóstol Pablo nos enseña para tener la vida o el perfil de un verdadero cristiano. Te pedimos, amado Dios, que nos dé la capacidad para aprender lo que es formación, Señor. Sabemos que humanamente muchas veces es complicado, no nos gusta, pero sabemos que es lo más importante. O como dijimos hace 8 días, Dios es inevitable para el crecimiento personal y el crecimiento de tu obra. Señor, como iglesia, como tus hijos, como ministerio, Señor, estamos dispuestos a que nos forme, pero también estamos dispuestos a formar a otros. Padre, gracias por escogernos, gracias por ayudarnos y gracias porque tú estás con nosotros en este asunto, amado Dios. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.